Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Acaba de pasar la primera de las dos finales por el campeonato uruguayo, en la que empataron Peñarol y Nacional en un partidazo 2-2. Quizá no por la cantidad de jugadas, sobre todo en el primer tiempo, pero que bueno, que dejó muchos detalles del lado nacional, del lado de Peñarol, el planteo que hizo Jadson Viera para el inicio del partido, sacando al Diente López y a Maxi Gómez para el arranque del encuentro, lo que hizo Peñarol en el segundo tiempo para reponerse de errores individuales y bueno, lo que hizo en el primero justamente que hizo que Nacional estuviera 2-0 eh, a comienzos nada más del primer tiempo. Pero bueno, ya vamos a entrar en detalle con todo. En general creo que es un resultado que deja la serie abierta, se va a definir todo en el Parque Central de cualquier forma. Y bueno, creo que finalmente deja con mejor sabor de boca a Peñarol, eh, perdón, a Nacional que a Peñarol, porque se está llevando un punto de local, de visitante, pese a lo que fue el trámite del partido. Es verdad que Nacional estuvo 2-0 arriba en un momento, pero siento que después de eso se dejó estar, sabía que la ventaja era muy buena, no se quiso arriesgar, después descuenta Peñarol con el gol de Arezzo antes de que termine el primer tiempo, y creo que sobre el final, por más que hubo una jugada en la que Cortés le regala el gol al Diente López que finalmente termina en el palo, eh, creo que Peñarol hizo más méritos para quedarse con el 3-2, incluso estando con un jugador menos que Nacional. Así que Nacional se va a su cancha para definir el campeonato con un empate de visitante que lo perfila para, bueno, haciendo lo que tiene que hacer en su cancha, ser el campeón. Por el lado de Peñarol, eh, creo que dentro de su partido se va con mejor ánimo de lo que podría haber seguido. Comenzó con un partido desastroso, el primer tiempo en general fue desastroso de Peñarol, sobre todo en defensa. Arrancamos a los 6 minutos, de hecho antes, a los 4 minutos, a los 6 termina siendo el cambio de Nahuel Herrera, que bueno, justamente el jugador carbonero se lesiona en un tranque con Évere, cae sobre su hombro y se lo termina dislocando. Eso hace que bueno, tenga que entrar Gularte en su lugar. Ya a los 4 minutos del primer tiempo arranca Peñarol con el pie izquierdo y a los 10 minutos, también por un error en defensa, lo que veníamos destacando, consigue Nacional el primer gol del partido, que es mediante Juan Cruz de los Santos. Un pase atrás de Sosa que lo complica a Remedi y después Remedi resuelve de muy mal forma. Évere lo presiona y termina habilitando a Juan Cruz de los Santos que hace el 1-0. Después, ya sacándonos al final del primer tiempo, a todo esto un Peñarol que tenía la pelota, no conseguía absolutamente nada, tuvo algún que otro remate de Leo Fernández por afuera, Maxi Silvera muy participativo, pero tampoco consiguió incomodar de forma clara a Nacional en ese primer tiempo. Viene el gol de Carneiro a los 37 minutos por un error, la verdad que es increíble de Méndez. Una pelota que se va larga de Nacional, que viene buscándolo justamente al delantero. Méndez parecía que lo tenía controlada, va a despejar y termina pifiando la pelota. Le queda justamente al jugador de Nacional que hace el 2-0. Y Peñarol se cuenta con un panorama en el que está jugando de local, primer tiempo 2-0 en contra y sin encontrar soluciones de ningún tipo, hasta que bueno, entra justamente en la zona Peñarol, que es los finales de los tiempos, con un gran tiro libre de Leo Fernández que deja habilitadísimo a Arezzo con un pase a la cabeza básicamente, consigue el número 19, el 1-0 del partido. Y bueno, un partido que también tuvo en lo llamativo lo que fue el arbitraje. Creo que Burgos en el primer tiempo favoreció bastante a Nacional con lo que fueron las jugadas chiquitas. Esto se vio en faltas que no fueron, o faltas que podrían haber sido amarillas y no fueron, pero que finalmente corrige esto, entre comillas, dejando pasar una jugada que finalmente sanciona por amarilla a Méndez a los 23 minutos del primer tiempo, que podría haber sido roja. Creo que podría haber sido revisable esa jugada, pero a mi entender es por esto que mencionaba. Creo que los primeros minutos del partido dio muchas facilidades a Nacional, dejó jugar cuando no tenía que dejar jugar y no cobró faltas que sí debería haber cobrado. Y bueno, creo que hace como esta suerte de devolución de favores, perdonando la amarilla a Méndez, que lógicamente no son formas de dirigir un partido. Pero esa es la sensación que me dio viéndolo desde este lado. Después, como mencionaba, el gol de Arezzo sobre el final del primer tiempo, que esto, bueno, le da otro ánimo a Peñarol para ir a la charla eh, antes de la segunda mitad. Y
el equipo sale con otra actitud en el segundo tiempo. Leo Fernández, como mencionaba, había hecho la asistencia y se lo nota ya en estos primeros minutos mucho más participativo y demás. Tiene varios remates contra Mejía, que tampoco tuvo una gran tarde, pero esto sin desmerecer, lógicamente, el esfuerzo de Peñarol y la actitud en el segundo tiempo. Leo Fernández hace un golazo que lo engaña el pique a Mejía, tampoco lo puede contener. Y bueno, creo que es el mejor clásico de Leo Fernández de lo que lleva en Peñarol. Ha hecho un gol de asistencia en este partido y sobre todo por el momento, es decir, Peñarol 2-0 abajo y aparece Leo Fernández para darle el empate. Hasta este momento, llamativo lo que mencionaba antes de Jadson Viera. Opta finalmente por un 11 en el que no están Maxi Gómez ni el Diente López. Elige a Cristian Évere y a Carneiro, que finalmente creo que le sale en el primer tiempo ese cambio porque Évere presiona en los dos goles y lo genera, Carneiro hace el segundo. Em, Frente a un Peñarol que, bueno, se sabía que iba a proponer más en su cancha, con su gente. Elige Jadson Viera, pone a estos jugadores fuertes físicamente, esperando la contra, esperando alguna de esas oportunidades que sabía que iba a poder conseguir. Así que me parece que fue muy inteligente el técnico de Nacional en ese aspecto. Ya después en el segundo tiempo, lo que tiene Peñarol aparece en la cancha, la actitud, un Leo Fernández muy enchufado, como decía, que creo que jugó su mejor clásico. Y con el transcurso de los minutos, Peñarol fue mucho más, generó muchas más jugadas y creo que podría haber conseguido el 3-2 en algún punto del partido. Leo Fernández enchufadísimo, varias atajadas de Mejía, un tiro libre que pega en el palo y que bueno, finalmente en un partido con muchas amarillas, cargado de faltas en general, termina con lo que había perdonado Burgos en el primer tiempo. Hay una falta de Méndez sobre Maxi Gómez que va con la plancha sobre la pierna, que termina en la segunda amarilla y la expulsión del zaguero, que bueno, no va a estar ya en las finales. Em, Olivera también consiguió que le sacaran la amarilla porque trataba de frenar a Burgos para que no amonestar a Méndez, pero bueno, finalmente termina pasando. Y en esta circunstancia, Aguirre el único cambio que había hecho era Gularte por Nahuel Herrera, que creo que Gularte completó un partido discreto, las luces se lo lleva y los focos se los lleva Méndez, que hizo un partido desastroso. Había hecho un solo cambio, ya Nacional había hecho tres cambios, habían entrado Villalba, El Diente López y Maxi Gómez, como decía, justamente estos dos por Carneiro y Ebre, que habían sido los cambios en el once inicial. Y bueno, ahí Aguirre decide tocar el equipo para reordenar y terminar de quedarse con un empate que, por lo que había sido el trámite, le sirve bastante para llegar eh, con vida y con buena actitud anémica para jugar en el Parque Central. Los clásicos son cosas aparte, partidos aparte. Así que yo creo que si Peñarol mantiene la personalidad que mencionaba, si bien el contexto es favorable para Nacional, si Peñarol mantiene esta actitud que tuvo en este partido, si mantiene un Leo Fernández enchufado, si mantiene un Arezzo claro de cara a gol, y bueno, si no comete estos errores en defensa, que creo que al final fueron lo que lo perjudicaron, porque Nacional no mostró un gran juego, no mostró generación de jugadas. em, Peñarol lo ayudó bastante en ese sentido con errores propios, perdón, em, para que pudiera abrir el marcador y bueno, quedarse después con el 2-0 que termina en el empate de Peñarol. Como mencionaba, los tres cambios, Trindade, Lucas Hernández y un Pierres. Lucas Hernández que después termina teniendo una molestia en la rodilla y demás. eh, Termina en los últimos minutos del partido extenuado, se lo llevan eh, entre dos personas para que no pisara, se ve que le dolía el pisar y bueno, seguro no va a estar ya para la vuelta. Hay que ver lo de Nahuel Herrera, en teoría fue simplemente algo del hombro y va a estar para la vuelta. Hay que ver también lo de Pedro Milán, que termina un poco extenuado al final también. Diego Aguirre dijo en conferencia que era algo más físico, algo de cansancio, eh, que algo que lo pudiera dejar afuera, pero hay que ver cómo llegan también. Y bueno, finalmente sobre el final, valga la redundancia, le sacan una amarilla a Villalba que había entrado en el segundo tiempo, que tenía ya 4 amarillas, por lo que no va a estar en el último partido de la final. En este caso, Villalba por el lado nacional, em, Méndez por la segunda amarilla y la expulsión final en el caso de Peñarol, se van a perder el partido decisivo. Como mencionaba, los dos tienen aspectos positivos y negativos para marcar. Por el lado de Peñarol,
Lo negativo es la defensa, lo mal que estuvo jugando. Méndez, que fue el que cometió los principales errores, no va a estar en el partido de vuelta. Quizás es un mal partido de Méndez, quizás le conviene a Peñarol jugar sin él, hay que verlo ya en la vuelta, pero la principal falencia de Peñarol es en defensa. Después, más hacia adelante, eh, tenemos una mitad de la cancha que tuvo muchas faltas, tampoco generó tanto. Leo Fernández jugando por derecha fue lo mejor de Peñarol, como jugó el año pasado. Creo que Aguirre lo tiene que mantener. Diego García tuvo un partido discreto, pero me parece que el ingreso del jugador es lo que favorece a Leo Fernández. Hay que ver em, si puede jugar el partido de vuelta por bueno, su tema judicial y demás en Argentina, pero creo que ese cambio lo favorece mucho a Leo Fernández y bueno, Maxi Silvera siempre participativo en la marca y hará eso que define y no perdona ninguna. Lo positivo en Peñarol para la vuelta es que llega anímicamente mejor, sabe que si se lo propone es mejor que Nacional, lo ha sido en el año y los partidos que han tenido entre ellos dos. Y por el lado Nacional lo negativo es que a mi parecer lo vi bajo al Diente López cuando entró los últimos minutos. Creo que eso es algo negativo. Erró el gol que le regala Cortés sobre el final, como decía. Em, pero después lo positivo es lógicamente el resultado. Por más que Nacional no genere juego, que es otra cosa negativa, consigue el 2-0, Peñarol lo termina empatando. Es verdad que quizás por el trámite el hincha de Nacional podría pensar que se podría haber quedado con la victoria, pero finalmente se queda con un empate de visitante. Define de local con su gente, sin público de Peñarol, el campeonato. Así que yo creo que si mantiene la cabeza fría, si hace las cosas que tiene que hacer, si también lo acompaña desde el juego a Charlson Viera, el equipo de Nacional puede conseguir un buen resultado. Pero hay que ver justamente lo anímico de Peñarol, que creo que ha sido su carta maestra a lo largo de todo el año. Lo anímico, cuando Leo Fernández aparece, que apareció en este partido, y creo que llega con una cabeza y una fortaleza mental mucho mejor de la que venía mostrando. De hecho, bueno, tuvimos el partido contra Liverpool que erra el penal, ahí uno hablaba de lo bajo que estaba, pero finalmente en este partido demostró por qué vale lo que vale y por qué Peñarol apuesta por él. Así que, en mi opinión, em, desde la previa uno hubiese pensado que un empate para Peñarol de local era negativo, después, bueno, un jugador menos como es Méndez que no va a poder utilizar y que venía siendo titular, fue titular en este partido, eh, pero creo que al final em, lo que es lo anímico es lo más rescatable de Peñarol y el partido en el Parque Central va a ser otro partido. Hay que ver cómo lo lleva Nacional. Tiene la presión de estar con su gente, que también eso es algo positivo o negativo, depende para qué jugadores. Así que hay que ver cómo se resuelve el campeonato uruguayo. Lo cierto es que nos queda el último partido definitorio en el Parque Central, domingo 30 de noviembre a las 4:30. Así que hay que ver quién es finalmente el campeón uruguayo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan todos muy buenas noches y nos vemos ya la semana que viene con el campeón uruguayo definido.